adelantábamos más adelante, vamos a hablar de esta nueva ley que pretende eliminar como método de crianza la violencia impuesta por los padres. Esta iniciativa está siendo estudiada en el Congreso Nacional y desde la sociedad varios sectores justifican el castigo físico invocando la Biblia. Así es, este tema fue debatido ampliamente en el programa DPM por Red Guaraní. ¿Ustedes castigaban así cuando era joven? Y muchas veces hacía travesuras, pero aceptamos. Nunca una mamá y un papá debe castigarle a un niño por rabia o por problemas que tiene afuera. Y el debate se instaló en la sociedad. Los métodos de crianza que se utilizan desde tiempos antiguos hoy están siendo discutidos. Para la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la violencia psicológica y el castigo corporal como método de disciplina definitivamente deben de ser erradicados. Instalar en el sistema educativo, tanto en la familia como formal, que la manera de solucionar los problemas en la familia es el diálogo, es el raciocinio juntos, de acuerdo al grado de desarrollo que tenga ese niño. De esa manera el niño va a aprender y sobre todo lo más importante, que yo es lo que destaco, no va a tener en su educación a la violencia como un mecanismo de solución de sus propios problemas cuando sea. Por eso tenemos tanto bullying, tanto mobbing laboral, etcétera. Este es el objetivo que persigue la iniciativa de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El proyecto de ley del buen trato pretende instalar políticas de acciones concretas en cuanto a la educación de los niños, estableciendo pautas positivas de crianza. Sin embargo, existe un grupo importante de la sociedad que defiende los castigos físicos como herramienta de corrección de las indisciplinas o desobediencias. Algunos incluso utilizan textos bíblicos para fundamentar sus posturas. Porque la Biblia dice, corregir con vara, y no va a morir por eso. Esta discusión se instaló en de primera mano por Red Guaraní. Uno de los invitados en el programa fue el pastor Emilio Agüero, quien aclaró lo relacionado al versículo bíblico y lo que aconseja la Sagrada Escritura a la hora de disciplinar a los hijos. Porque la primera disciplina bíblica es el diálogo, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando fuere viejo no se apartará de él, un versículo muy usado. Luego viene una segunda y una tercera amonestación. Esto tiene todo un orden bíblico. Luego viene un castigo moral. Vas a dejar ver la tele, no vas a jugar, etc. Y luego, si el niño persiste en su rebeldía, en su desobediencia, se le aplica la vara. Según la última encuesta de UNICEF, en Paraguay, de cada 10 niños, 6 manifiestan ser víctimas de violencia, mientras que de esos 6, 1 afirma que esa violencia es extrema. Los que defienden este proyecto aseguran que este tipo de crianza solo llevará a la sociedad paraguaya a crear hijos violentos, suicidas y vulnerables a caer presos de cualquier tipo de adicción. Elida Ramírez, Red Guaraní.